Hola, yo soy Isis, psicóloga forense. Este no es el tipo de vídeos que suelo hacer en mi canal, pero después de lo que he estado viendo estos días con respecto al caso de Valeria Márquez, me siento en la obligación moral y profesional de exponer ciertos hechos. Desde el intrusismo profesional de personas que hablan desde la psicología forense sin tener ni idea de lo que dicen, hasta explicar qué hacemos realmente los psicólogos forenses. La despersonalización de Valeria, las especulaciones y estigmatización, los juicios basados en su apariencia y presencia en redes sociales, la revictimización y las hipótesis con respecto a quién causó su final. Quiero dejar claro que este vídeo busca ofrecer una perspectiva profesional y desde el máximo respeto sobre el trágico final de Valeria, resaltando la importancia de abordar estos temas desde la seriedad, la empatía y el rigor, dejando de lado el sensacionalismo. Intrusismo profesional y banalización del análisis forense. En los días posteriores a lo que le ocurrió a Valeria Márquez, he observado una proliferación en redes sociales y en plataformas como YouTube, donde individuos sin formación en psicología forense ofrecen análisis del caso. Algunos incluso admiten no ser profesionales del área, ofreciendo sus opiniones como entretenimiento, palabras textuales. Esto representa un caso claro de intrusismo profesional, que no solo desinforma al público, sino que trivializa con la labor de los psicólogos forenses de verdad. La psicología forense es una rama de la psicología que requiere de formación especializada. Yo tengo 2 posgrados y un máster. Y lo más importante, para trabajar desde la psicología forense se requiere de acceso a información confidencial, como informes policiales, entrevistas con testigos y análisis de la escena del crimen. Sin estos elementos, cualquier análisis carece de fundamentos y puede conducir a conclusiones erróneas. Es fundamental que como espectadores seáis críticos con este tipo de contenido y valoréis la información proporcionada por profesionales acreditados. Este caso nos exige algo como sociedad, no apresurarnos, no juzgar sin entender. La psicología forense no está para confirmar hipótesis virales, sino para explicar lo que no se ve a simple vista, lo invisible, lo complejo, lo inhumano. Juicios basados en la apariencia y la presencia en redes sociales. Una de las reacciones más visibles tras el asesinato de Valeria Márquez ha sido el juicio público con respecto a su físico, su vestimenta y su estilo de vida, basándose exclusivamente en lo que mostraba en redes sociales. Y este fenómeno no es nuevo, pero sí profundamente preocupante. Ni puedes ni vas a conocer todo de una persona por lo que muestran 4 fotografías de Instagram y en 2 directos de TikTok. Y emitir supuestos análisis psicológicos en base a esto no solo es erróneo, sino peligroso. Se ha insinuado que sus publicaciones, su forma de vestir, sus operaciones estéticas podrían estar relacionados con su asesinato, como si ser una mujer joven, atractiva y con seguidores fuera una provocación, como si su imagen pública fuese una especie de justificación indirecta del crimen, y esto es tan grave como erróneo. En la sociedad hiperconectada en la que vivimos, las fotografías se han convertido en el principal filtro a través del cual interpretamos la supuesta vida de los demás, pero ver una parte no es ver el todo ni de lejos, porque la parte que ves de esta persona es ínfima. Una publicación en Instagram no equivale a una historia de vida. Un vídeo de TikTok no contiene los miedos, los vínculos, las contradicciones, ni las vulnerabilidades de una persona. Son fragmentos editados, contenidos curados, seleccionados y filtrados con unos fines específicos. Entretener, compartir, conectar, no para revelar verdades absolutas sobre quién eres. Sin embargo, muchas personas siguen creyendo que lo que alguien muestra en redes es más que suficiente para definirla y sacar un análisis psicológico, entre muchas comillas, ya que estos psicólogos no tienen ni título. Su moral, su ética, su inteligencia, sus decisiones y peor aún, algunos llegan a pensar que puede usarse para explicar o justificar una tragedia tal como un asesinato. Como psicóloga forense considero que esto no es solo injusto, sino inhumano. ¿Dónde queda la presunción de inocencia? ¿Dónde queda la empatía humana? Es el viejo hábito de culpar a la víctima disfrazado de modernidad. Juzgar a alguien por su físico, por cómo se viste o por cómo se muestra en redes es la versión moderna de algo antiguo, de un problema profundamente arraigado en la sociedad. Culpar a la víctima. El mismo patrón que se ha visto durante décadas. ¿Qué llevaba puesto? ¿Con quién andaba? ¿Qué clase de vida tenía? Solo que ahora, en lugar de hacerlo en un tribunal, se hace desde el sofá, comentando un vídeo viral o un tuit. Y en lugar de buscar justicia, se busca el clic fácil. Este tipo de actitud revela una sociedad profundamente condicionada por un problema estructuralmente arraigado. Una sociedad que considera que el cuerpo de alguien
imagen, su estética, su vida íntima o su visibilidad pública son variables que de alguna forma determinan el grado de protección que merece o no. Y esto, dicho sin rodeos, perpetúa la violencia. Es fundamental que entendamos algo que parece olvidarse con frecuencia. Las redes sociales no son una biografía, son un escaparate. Como todo escenario está lleno de luces dirigidas, efectos, guiones, cada detalle está planificado. Es pura escenografía. ¿Esto quiere decir que todo lo que se muestra es falso? No necesariamente, pero sí es parcial e intencionado. Lo que tú ves en una red social es lo que esa persona en ese momento decidió mostrar. No es el todo y ni siquiera ni mucho menos es una representación fiel del todo. Reducir a Valeria o a cualquier persona a una foto en bikini, a un baile o a una cirugía estética es exactamente eso, una reducción, una farsa, un recorte de su humanidad. Cuando este recorte se convierte en el centro del juicio público, entonces estamos deshumanizando, estamos convirtiendo a personas en personajes y sus tragedias en entretenimiento. Curiosamente, este tipo de juicios suelen estar teñidos de hipocresía, y es que la sociedad admira el éxito, la belleza, la exposición, pero también castiga con severidad a quienes encarnan esas mismas cualidades, sobre todo si algo malo les pasa. Es un doble rasero. Aplaudir cuando la influencer sonríe, pero acusarla cuando es víctima. Celebrar el cuerpo cuando es rentable y condenarlo cuando se convierte en evidencia de vulnerabilidad. Esta lógica no es solo injusta, sino peligrosamente perversa. Y no olvidemos que este tipo de juicios no afecta solo a la víctima, afecta a toda una generación de personas que reciben el mensaje de que su cuerpo, su imagen, su libertad de expresión puede convertirse en un argumento para invalidar su dignidad. Y si fuera alguien cercano, pongámonos por un momento en otro lugar. Vale, imaginemos que quien ha muerto no es Valeria Márquez, sino una amiga tuya, tu hija, tu hermana, tu pareja, tu madre, y que no solo circula el vídeo de su asesinato, sino que empiezan a circular comentarios del tipo: bueno, es que con ese tipo de publicaciones algo habrá hecho, ¿no? Algo habrá hecho para que le pasara eso. Ya se veía venir. ¿Te parece justo? ¿Te parece digno? ¿Te parece humano? La respuesta es no, porque nadie merece ser juzgado por eso, mucho menos una víctima de asesinato. Quiero recordar que existe la presunción de inocencia, que se la está acusando de cosas que no están probadas. Lo que necesitamos es empatía, no espectáculo. Como sociedad necesitamos desarrollar una mirada más crítica y empática hacia lo que consumimos en redes sociales. Entender que una imagen no es una historia completa, que detrás de cada publicación existe un ser humano real, con complejidades, con contradicciones, con dignidad. Y sobre todo, necesitamos dejar de utilizar la estética como coraza para justificar a los victimarios. Valeria Márquez no era una caricatura, no era un avatar, era una persona. Y su historia, como la de tantas otras víctimas, merece respeto, no un juicio público. Merece entendimiento, no especulación. Y sobre todo, merece justicia, no comentarios cobardes desde el anonimato. Juzgar a una persona que ha sido asesinada por su aspecto físico no dice nada de ella, pero sí, y nada bueno, de quien lo hace. Deshumanización en redes sociales. El caso de Valeria Márquez no solo ha sido un crimen atroz, sino también un reflejo de cómo reaccionamos como sociedad digital ante la tragedia ajena. Porque más allá del horror de los hechos, hay algo que ha quedado en evidencia: la manera en que las redes sociales convierten a una persona real como tú y como yo, con familia, sueños, aspiraciones, en un simple personaje público, una influencer asesinada, un dato viral, una anécdota morbosa o peor aún, un meme. Y esto no es anecdótico, es un fenómeno social. Cuando el vídeo de su final empezó a circular, no solo se compartió, también vinieron los chistes, las teorías improvisadas, los clips editados con música de fondo, los análisis, información y los comentarios despectivos que iban desde un "se lo buscó" hasta bromas sobre su aspecto físico. Esto tiene un nombre: despersonalización. Esto es cuando dejamos de ver a alguien como una persona completa, con dignidad, y la transformamos en un objeto, un dato, un cuerpo, un contenido. Y este proceso es profundamente deshumanizante. Valeria se ha convertido en un espectáculo mediático. Internet y las redes sociales crean una distancia emocional. Cuando algo ocurre al otro lado de una pantalla, sentimos que no nos afecta de verdad. No vemos las consecuencias inmediatas de nuestras palabras. No vemos la cara de la madre de Valeria al leer un comentario cruel. No escuchamos el llanto de sus seres queridos. No sentimos el
impacto real del crimen. Solo vemos imágenes, likes y compartidos. Y es que creo que vivimos en una cultura donde grabar importa más que ayudar, donde lo inmediato y lo viral es más valioso que lo veraz, lo contrastado. ¿Cuántas personas cometieron el vídeo de su final sin pararse a pensar un segundo que estaban compartiendo un crimen real? ¿Cuántos lo vieron sin preguntarse quién era ella? Detrás de la pantalla hay un cadáver, pero también una persona, una vida, un duelo, una historia. Muchos dirán que eso es humor negro o que así funciona Internet, pero eso no es excusa. El humor puede ser una herramienta poderosa, puede ayudarnos a sanar, claro, puede ayudarnos a lidiar con lo incomprensible, pero también es peligroso porque puede ser una forma de esquivar la empatía, de convertir la tragedia en entretenimiento, de escudarnos en la ironía para no enfrentar la incomodidad. Y esto tiene un precio. Cuando normalizamos la burla ante un crimen real, acabamos erosionando nuestra capacidad de compasión. Este tipo de comportamientos refleja una falta de empatía y una desconexión con la realidad del sufrimiento humano. La deshumanización de las víctimas en redes sociales no solo es irrespetuosa, sino que también puede tener consecuencias negativas en el proceso de duelo de familiares y amigos, además de entorpecer las investigaciones oficiales. Me parece esencial que mejoremos como sociedad y fomentemos una cultura de respeto en redes sociales, evitando difundir contenido que pueda revictimizar o trivializar situaciones de violencia extrema. No estamos hablando de censura, estamos hablando de ética. Complejidad que no se ve. En casos tan dolorosos y mediáticos, es normal que la sociedad busque respuestas rápidas. Es humano esta inquietud por saber, por querer entender. Y es comprensible que surjan preguntas. ¿Cómo puede ser que aparentemente amigas de su círculo más cercano estén implicadas? Pero en psicología forense, si algo aprendemos pronto, es esto. Las relaciones humanas rara vez son simples, y los actos de violencia casi nunca responden a una única causa. Es muy fácil, y entiendo que desde fuera podáis juzgar el crimen como algo muy sencillo. Victimario, bueno y malo, traición y castigo. Pero en la vida real, muchas veces no estamos ante una narrativa de película. Estamos ante vínculos en los que coexiste la dependencia, la manipulación, el miedo, la idealización, el chantaje, la inseguridad. Hay casos, y bien documentados en la práctica forense, donde una persona actúa por coacción o amenazas. No porque quiera, no porque sea mala, sino porque está atrapada, porque alguien ha convertido su miedo en una herramienta de control. Personas que colaboran en crímenes bajo la amenaza de que si no lo hacen sus familiares sufrirán las consecuencias. Con esto lo que quiero decir es que no sabemos si las amigas realmente están implicadas porque quieran o porque han sido coaccionadas. Quiero dejar claro que no tenemos el acceso a los informes policiales, investigaciones ni a nada que nos clarifique si los presuntos involucrados en este crimen lo han hecho por decisión propia o por coacción. Hay personas que son manipuladas durante mucho tiempo para ser convencidas de que no tienen otra opción, y otras pueden ser sometidas a una manipulación psicológica tan sutil que lo que está bien y mal se desdibuja. ¿Justifica estos sus actos? No, evidentemente, pero los explica. Y lo más importante, invita a no reducir todo a un juicio moral inmediato y absolutista, porque las personas no siempre actúan desde la libertad absoluta. Puede que en este caso sí haya sido así, pero también puede que no. No lo sabemos. Yo como psicóloga forense no puedo hacer un análisis fiable o verídico si no tengo acceso a cierta información o a la escena del crimen. Por lo tanto, no se puede afirmar una opción u otra de forma rotunda. Yo presento las opciones, las posibilidades. A veces las personas actuamos desde el miedo, desde la dependencia o desde un trauma que no se ve. Cuando se habla de mujeres presuntamente implicadas en el asesinato de otra mujer, especialmente si eran amigas, se activa un imaginario muy marcado por el estereotipo. Celos, envidia, traición. Y aunque sí, esas emociones pueden estar presentes, reducirlo absolutamente todo a clichés emocionales de rivalidad femenina es simplista y además muy peligroso. Invisibiliza otras variables como la manipulación de terceros, la coacción. Este tipo de simplificaciones y reduccionismos no solo desinforman, también entorpecen la investigación, porque en vez de entender el contexto real, se empieza a construir un relato fácil de digerir para la opinión pública, pero inútil para la justicia. La investigación de un crimen, especialmente uno tan brutal como este, debe hacerse con rigor y con pruebas y no con juicios anticipados. Y como profesionales, pero también como sociedad, debemos resistir la tentación de convertir la complejidad en un espectáculo. No todas las personas que están implicadas en un crimen lo hacen con la misma responsabilidad ni desde la misma posición. Muchas veces hay una relación de poder-sumisión. Y tampoco lo que parece frialdad en una red social representa la complejidad real de alguien. Por eso es tan importante que los análisis forenses consideren el estado
estado emocional, las dinámicas previas, la posibilidad de manipulación y la existencia de amenazas, y que esto se haga desde una mirada profesional, no desde el prejuicio ni el morbo. Especulaciones infundadas y estigmatización. Una de las acciones más preocupantes que me parece que ha dejado este crimen es la rapidez con la que ciertas personas, a través de redes sociales, han comenzado a construir narrativas sobre ellas sin ningún tipo de respaldo fáctico. Narrativas que la vinculan, por ejemplo, con actividades delictivas como el narcotráfico o con presuntas relaciones con personas peligrosas, basándose únicamente en suposiciones, rumores o estereotipos, sin pruebas, sin responsabilidad. Y con esto quiero dejar claro que sí, puede ser que esas personas tengan razón, pero todo lo que dicen se basa en especulación. No tienen pruebas reales. Eso se llama difamación. No hay respeto por la verdad ni autoconciencia del impacto de esas palabras. A estas alturas del caso, y como en tantos otros, lo que está ocurriendo es la creación de una ficción, una historia montada por fragmentos de su vida pública. Una foto, un comentario, una canción de fondo, un baile, una pose, un nombre en una agenda. Y con esto basta para que surjan vídeos titulados con afirmaciones gravísimas, rotundas pero completamente vacías de respaldo real. Que si estaba involucrada con narcos, que si la mataron porque algo sabía, que si le tenían envidia. Este tipo de contenido no es solo irresponsable, es peligrosísimo, porque crea una nube de sospecha que enturbia la memoria de una persona asesinada, hiere a su entorno y entorpece cualquier proceso judicial riguroso, y lo hace sin que nadie se haga cargo. Estamos hablando de difamación, de estigmatización y de una profunda falta de ética. ¿Por qué los seres humanos somos así? ¿Por qué la gente se aferra a estas hipótesis sin pruebas? Pues porque encajan en un prejuicio social muy concreto, el sesgo de confirmación y el prejuicio de clase. Si alguien ya tiene una idea preconcebida de cómo son todas las influencers, las mujeres jóvenes con seguidores o las personas con ciertos estilos de vida, cualquier detalle será interpretado como una prueba que refuerce su narrativa. No importa si no hay evidencia, solo importa que parezca creíble para quien ya decidió creer. Y quiero dejar claro que fiabilidad, credibilidad no es lo mismo que veracidad. Sí, varios factores pueden indicar X resultado, pero ¿y si no es así? ¿Y si los tíos de Valeria eran los que tenían dinero? No lo sabes. Por lo tanto, si no es una información contrastada y confirmada, no es real. Y aquí también entra el prejuicio de clase y género. Si una mujer joven, atractiva y con cierto nivel de exposición pública aparece muerta en ciertas circunstancias, nunca falta el que dice que algo habrá hecho, que se lo ha ganado, que seguro que sabía con quién se metía. Y a estas alturas del caso, la presunción de inocencia no es un lujo, es un derecho. Una persona no es culpable por asociación, ni por vestirse de cierta manera, su cuerpo, sus decisiones, ni por salir en TikTok, ni por tener amigos conocidos o polémicos, ni siquiera por aparecer en una foto con alguien cuestionable. La justicia, si es justicia, se basa en pruebas, en hechos, no en percepciones ni en prejuicios, que es precisamente lo que hacemos los psicólogos forenses en procesos jurídicos, periciales psicológicas, información contrastada, verificada. Valeria Márquez, hasta el momento de su muerte, no estaba siendo investigada por ningún delito. No existía ninguna acusación formal en su contra, y sin embargo se está construyendo alrededor de ella una narrativa de criminalidad sin base legal. Y esto no solo afecta a su memoria, sino también la forma en la que se busca justicia, porque cuando la víctima es vista como la culpable de algo, el crimen pierde su peso, se banaliza. Difundir teorías conspirativas sin fundamento puede parecer inofensivo para el que está detrás de la pantalla, pero tiene consecuencias muy reales. Daña a los familiares al ver cómo la imagen de su ser querido es dañada o distorsionada en redes sociales, manchada públicamente. Complica las investigaciones, al desviar la atención hacia hipótesis infundadas y generar presión mediática tóxica. Alimenta una cultura de sospecha hacia las víctimas que desincentiva la denuncia de crímenes. Refuerza la desigualdad estructural al hacer que ciertos perfiles de víctimas reciban menos empatía y protección. Valeria no es la primera víctima en ser señalada tras su muerte. Ya hemos visto esto antes, en feminicidios, en asesinatos de periodistas, en desapariciones forzadas. Una tendencia a que el foco se ponga en la víctima. ¿Qué hacía allí? ¿Con quién estaba? ¿Qué vida llevaba? En lugar de focalizar nuestra atención en el victimario. ¿Qué papel jugamos como sociedad? Vivimos en un entorno donde cualquiera puede construir una hipótesis y publicarla como si fuera verdad. Y creo que en este contexto cada uno de nosotros tiene una responsabilidad ética. La de no compartir, no comentar, no consumir contenido que estigmatiza sin pruebas. No necesitamos convertirnos en investigadores, pero sí podemos ejercer el pensamiento crítico. Preguntarnos, ¿esto está basado en hechos o en suposiciones? ¿Estoy contribuyendo a la verdad o al ruido? ¿Estoy defendiendo la justicia o reforzando prejuicios? Y sobre todo preguntarnos, ¿cómo me sentiría si fuera mi hija?
mi madre, mi hermana, mi amiga, a la que han matado, y esto es lo que se dijera de ella. El respeto no debería ser negociable, y el derecho a la verdad y a la presunción de inocencia no debería desaparecer cuando alguien ya no puede defenderse por sí mismo. Valeria ya no puede hablar, pero nosotros podemos y debemos cuestionar cada palabra que se diga sobre ella sin pruebas. Revictimización e impacto psicológico. Hablar de revictimización es hablar de una herida que no solo no se cierra, sino que se reabre una y otra y otra y otra vez. Y esto es precisamente lo que está pasando con el caso de Valeria Márquez. Revictimizar es volver a dañar, es someter a una víctima o a sus seres queridos a nuevas formas de violencia emocional, simbólica o mediática, después de haber sufrido un hecho traumático. Y en el contexto actual, esto pasa con una facilidad alarmante, especialmente cuando el crimen ocurre en un entorno digitalizado. Desde que se difundió el asesinato de Valeria, hemos visto una cascada de publicaciones que no solo ignoran su dignidad, sino que en algunos casos la atacan directamente. Se ha compartido sin censura el vídeo de su final. Se han compartido vídeos que frivolizan a niveles extremos y trivializan la violencia que sufrió. Se han lanzado teorías no verificadas, bueno, más bien hipótesis, ya que no están contrastadas ni validadas, por lo tanto no podemos hablar de una teoría. Hipótesis que buscan explicaciones rápidas, fáciles y culpables. Todo esto configura un patrón claro de revictimización pública, y el hecho de que ocurra masivamente en redes lo hace aún más dañino, lo amplifica. Uno de los errores más frecuentes es pensar que el daño termina con el acto violento, que en este caso el dolor acabó con la muerte de Valeria, pero la violencia no siempre se detiene ahí. Para la familia y personas cercanas, la revictimización prolonga y profundiza el trauma, no les deja pasar del horror al duelo, porque el dolor no es íntimo ni es respetado, es expuesto, debatido, ridiculizado, como si fuera de dominio público, como si el sufrimiento se pudiera consumir. Y esto tiene consecuencias muy graves desde el punto de vista psicológico. Bloquea el proceso de duelo. No puedes llorar a tu ser querido en paz, ya que está en tendencia por motivos morbosos. Genera culpa. Cuando se empieza a especular que la víctima se lo buscó, sus allegados pueden llegar a interiorizar esta narrativa. ¿Y si yo pude hacer algo? ¿Y si la culpa es mía? ¿Y si quien la criticaba tenía razón? Puede provocar ansiedad y depresión. Nadie quiere salir a la calle sabiendo que medio mundo ha visto uno de los peores momentos de tu vida o de alguien a quien amas. Destruye la confianza en la sociedad y las instituciones. ¿Cómo confiar en que habrá justicia cuando la violencia se trivializa y la víctima es constantemente ridiculizada? Y por supuesto, en los casos en los que la víctima sobrevive, la revictimización se convierte en una segunda agresión, a menudo más silenciosa pero igual de destructiva. Los medios de comunicación tienen una enorme responsabilidad. No se trata solo de lo que informan, sino de cómo lo hacen. Quiero dejar algo claro: sensacionalizar una tragedia no es informar. Convertir a una víctima en una narrativa morbosa no es periodismo. Y lo mismo aplica para quienes publican este tipo de contenido en redes sociales. No todo contenido merece ser viral. No todo lo que se puede mostrar debe mostrarse. El hecho de que algo esté en internet no lo convierte en difusión ética, ni inocua. Como sociedad no podemos normalizar la idea de que el dolor ajeno es entretenimiento, porque no lo es, porque tiene consecuencias reales y hay que discernir entre informar y especular y analizar desde el morbo. La revictimización no es inevitable y aquí tú y yo podemos ayudar, porque podemos y debemos cambiar la forma en la que hablamos de las víctimas. Algunos puntos claves son: evitar compartir contenido violento, no especular, si no tienes todos los datos, no opines como si los tuvieras. El silencio en muchos casos es el mayor respeto. Denunciar esa clase de contenido, porque no basta con ignorarlo, hay que frenarlo. Recordar que en cada caso hay personas con una historia, una familia, una vida truncada que merece justicia, no exposición. Valeria Márquez ya no puede defenderse, pero nosotros sí que podemos elegir cómo hablar de ella. Podemos decidir si ser parte de una cultura que revictimiza o de una sociedad que acompaña, que cuida y que pone la dignidad por delante del morbo. La víctima ya ha sufrido lo impensable, que sus seres queridos no sufran más en manos de quienes dicen estar informando, opinando o solo compartiendo, entreteniendo. La responsabilidad es colectiva y empieza con algo tan simple y tan crucial como lo es el respeto. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que realmente hayáis aprendido algo, o que al menos a partir de ahora seáis más críticos o entendáis que no todo lo que se ve es todo lo que hay. Adiós.